Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Vamos a leer el Evangelio de Mateo en el capítulo 14, leamos del versículo 13 al 21 y lo desarrollamos. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercó a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. A mí me sorprende muchísimo que el Señor recibe esos panes, esos peces, y su oración es dar gracias, ¿cierto? Yo aquí no veo al Señor declarando: yo declaro que se multiplican estos panes y peces, y yo decreto, ¿no? Yo solo lo veo levantando los ojos al cielo, bendiciendo el pan y dando gracias. Gloria al Señor por eso. Entonces vamos a desarrollar los 13 y 14. Cuando Jesús oyó que Herodes estaba agitado por las nuevas de sus milagros, se retiró de allí en una barca. Mira qué prudencia la de nuestro Señor, ¿cierto? Yo pienso que hay momentos en los que es mejor irse, ¿cierto? Siempre y cuando esté en la dirección del Señor. Si el Señor no te ha dado la instrucción de que te quedes, es mejor irse, es mejor ser sabios y retirarse. El Señor lo hizo, el Señor se apartó, entonces pues si lo hizo el Señor, ¿cierto? Tenemos ahí un ejemplo, pero siempre bajo la dirección. Recuerden que Él no hacía ni decía nada, sino era guiado por el Padre. Entonces, dirigiéndose a un lugar desierto junto al mar de Galilea, se apartó de allí. Podemos estar seguros de que no fue impulsado por ningún temor. Sabía que nada podía sucederle antes que hubiese llegado su tiempo. No sabemos cuál fue la principal razón de esta acción, pero una razón mejor era que sus discípulos acababan de llegar de su misión de predicación y que necesitaban de un tiempo de reposo y quietud. Sin embargo, las multitudes salieron de las ciudades y le siguieron a pie. Al desembarcar, la muchedumbre ya lo esperaba. En lugar de mostrar irritación por esta intrusión, nuestro compasivo Señor emprendió la obra de inmediato y sanó a los que de ellos estaban enfermos. El pastor huele a oveja. Si tú conoces una persona que no le gusta mucho relacionarse con la gente, involucrarse con la gente, o sí le gusta, pero con los que más tienen, los que tienen dinero, el que tiene carro y lo puede transportar, el que lo puede invitar a comer, no tiene un corazón de pastor. Aquí vemos un ejemplo de nuestro pastor por excelencia, el pastor de pastores, y es nuestro Señor. Y dice que Él no se molestó, Él no le fastidiaba a la gente. No, Él no le fastidiaba. El Señor inmediatamente se baja de esa barca y se pone a trabajar en pos de la gente, a sanar a los enfermos. Ese sí es un pastor. Versículo 15. Al caer la tarde, es decir, después de las 3, sus discípulos pensaron que estaba avecinándose una crisis. Tanta gente allí y no había nada para comer. Le pidieron a Jesús que enviase a la gente a las aldeas donde podrían comprar algo de comer. Cuán poco comprendían el corazón de Cristo, ni discernían su poder. Versículos 16 y 18. El Señor les aseguró de que no había ninguna necesidad de ello. ¿Por qué debía la gente dejar a aquel que abre su mano y da satisfacción a los deseos de todos los seres vivos? ¿Por qué tenían que ir a buscar otra fuente de provisión, otro recurso, si ahí estaba el dueño de la provisión, el dueño de todo lo que vemos y lo que no vemos?
Luego cogió desprevenidos a los discípulos al decirles, dadle vosotros de comer. Ellos se sintieron abrumados. ¿Que nosotros les demos de comer? No tenemos nada, sino 5 panes y 2 peces. Se habían olvidado que también tenían a Jesús. ¡Ay, qué tremendo! ¡Qué enseñanza tan tremenda! Y yo quiero que pienses esta mañana. Tú que has dicho, si no tengo sino esto, se te ha olvidado que también tienes a Jesús. De hecho, en primer lugar tienes a Jesús y después cuentas con algunos recursos que Él te ha dado. Pero en primer lugar tenemos a nuestro Señor. En primer lugar está Él. Él es al que primero tenemos que acudir. Con paciencia el Salvador les dijo, tráedmelos acá, tráigame pues esos panes y peces. Esta era la parte de ellos. Versículo 19-21. Podemos imaginarnos al Señor mandando a la gente recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces. Dio gracias, partió los panes y los dio a los discípulos para que los distribuyesen. Hubo suficiente para todos. Cuando todos quedaron satisfechos, los discípulos recogieron 12 cestas llenas de pedazos sobrantes. Quedó más cuando Jesús hubo terminado que al comenzar. ¡Ay, qué lindo! Hubo más cuando el Señor terminó y cuando la gente terminó de comer que cuando comenzaron, ¿cierto? Cosa irónica, hubo un cesto sobrante para cada uno de los escépticos discípulos y se había dado alimento a una multitud de quizás 10,000 a 15,000 personas, 5,000 hombres, aparte de las mujeres y los niños. Este milagro constituye una lección espiritual para los discípulos de cada generación. La muchedumbre hambrienta está siempre presente. Hay siempre un pequeño grupo de discípulos con unos recursos aparentemente lastimosos, insuficientes, escasos, pocos. Siempre tú y yo vamos a creer, es que no me alcanza, es que no me da, es que yo no puedo, es que necesito más ayuda. Siempre vamos a creer que nuestros recursos son insuficientes, lastimosos. Y ¿sabes qué? ¡Qué bendición! Qué bendición cuando es así, porque cuando tú y yo no creemos que tenemos muchas posibilidades, ahí es cuando el poder de nuestro Señor se perfecciona. ¿Se acuerdan lo que le dice el Señor a Pablo? Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando a ti se te acaba la fuerza, cuando a ti se te acaban los contactos, los recursos, la capacidad, la habilidad, ahí es cuando se perfecciona el poder de nuestro Señor y Él permite eso. Mira, muchas veces el Señor va a permitir que tú y yo nos veamos en esa situación sin saber qué hacer para Él poder glorificarse poderosamente. Porque si tenemos todo a la mano, si nuestros recursos son suficientes para solucionar una situación, vamos a menospreciar la obra de nuestro Señor. Vamos a tener en poco el milagro que puede hacer nuestro Señor. Entonces, gloria a Dios por eso. Y el compasivo Salvador está siempre ahí. Cuando los discípulos están dispuestos a darle toda su pequeñez, piensa esta mañana, estoy dispuesto a darle a mi Señor toda mi pequeñez. Señor, es todo lo que tengo. Así como ese niño, pues este evangelio no habla del niño, pero hay un niño que da, ¿cierto? Esos panes y esos peces, tengo esto y lo da. Pero así como ese niño, tú y yo llegamos, Señor, esto es todo lo que tengo. Mira, tengo las ganas de servirte, tengo las ganas de seguirte, mi Señor. Tengo mi confianza puesta en ti, tengo mi fe puesta en ti. Eso es lo que yo tengo, mi Señor. Cuando tú y yo estamos dispuestos a darles al Señor esas pequeñeces, Él las multiplicará para alimentar a miles. A miles. A mí de verdad me impacta mucho. Yo creo que es Taylor, un misionero, de pronto Olguita que sabe mucho historias de misioneros, sí me confirmo, creo que es Taylor, él hizo como un curso, creo que fue de primeros auxilios. No era enfermero profesional, no era un enfermero profesional, no tenía trabajo, pero desde su pequeñez, desde su escasez, desde su aparente limitación, empezó a curar niños que estaban en la calle, eran habitantes de calle y tenían alguna enfermedad, alguna herida, y entonces como que los llevaba a su casa y empezó a curarlos, a sanarlos con lo poco que él sabía. El Señor le dio un respaldo a este hombre.
que empezó como si fuera una fundación, ¿cierto? Un refugio para niños de la calle, para poderles predicar la palabra. Esa pequeñez, ese poco conocimiento que él tenía de cómo atender a una persona en unos primeros auxilios, cómo sanar una herida, fue una excusa perfecta para que él predicara a cientos la palabra del Señor. Entonces mira cómo el Señor usa tu debilidad y mi debilidad, nuestros pocos recursos y lo poco que tenemos para glorificar su nombre. Y por eso la gloria es para Él, ¿cierto? Porque nosotros solo somos instrumentos para que el Señor somos. Alguien decía una frase que esa frase me encantó: nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Portadores de la gloria de Dios, es la gloria de Él. Tú y yo somos ese vehículo nada más que Él usa para llevar su gloria a otros, para revelarse a otros. La notable diferencia es que los 5.000 hombres que fueron alimentados en Galilea quedaron satisfechos por solo un breve espacio de tiempo. Los que en la actualidad se alimentan de Cristo viven para siempre, quedan satisfechos para siempre. Ese es el problema de querer solo lo material. Cuando tú y yo alimentamos nuestro cuerpo hay una saciedad, nos saciamos temporalmente, pero a las horas tú y yo volvemos a tener hambre. Cuando el Señor le dice a la mujer samaritana: si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías agua a Él y Él te daría esa agua viva para que no vuelvas a tener sed jamás. No podemos tú y yo ir solo tras las añadiduras, porque la añadidura es temporal, porque la añadidura te va a saciar un poco de tiempo. Yo hablaba con alguien la semana pasada y yo le decía: mira, tienes que buscar la plenitud de tu vida en el Señor, porque llega un momento en que buscamos la plenitud de nuestra vida en las cosas externas, las cosas de este mundo. Pueden ser relaciones. Entonces, por eso muchos de una relación en otra, de una otra, en muchas relaciones, para ver si me sacio, para ver si me llena. Muchos en la alimentación, en comida, muchos. Y llegan a problemas de sobrepeso porque ahí quieren satisfacer algún, no sé, si algún vacío, algo que hay, un asunto sin resolver en su vida, quieren satisfacerlo con eso. Otros con el alcohol, otros con las drogas, otros con muchas cosas. Y queremos acudir a todo eso para sentirnos saciados. Pero nada de eso te va a dar la saciedad que tú necesitas. Nada de eso va a saciar tu alma. Es el Señor el que sana las heridas, el que llena los vacíos, el que nos da la verdadera satisfacción de la vida, el que nos lleva a esa plenitud de vida que tú y yo necesitamos. Entonces, el milagro anterior aseguró a los discípulos que estaban siguiendo a uno que podría dar abundantemente satisfacción a sus necesidades. Escucha, esto es para ti. Tú y yo estamos aquí, porque si tú estás aquí, tú sabes que yo aquí no te voy a hablar de nadie más, sino de Cristo Jesús, que es el único que te lleva al Padre. Yo aquí te hablo de la palabra de Dios. Si tú estás aquí, tú puedes obtener abundante satisfacción para tus necesidades. Pero esas necesidades inicialmente deben ser, tú y yo debemos buscar satisfacer esas necesidades espirituales, mentales, emocionales, eso que nadie más te puede dar. Y después lo otro, el Señor lo añade. El Señor te lo da como regalos, como obsequios, son obsequios del Señor. Pero busca eso que no puedes comprar en ninguna parte. Busca eso que nadie más te puede dar aparte del Señor. ¿Quién te puede sanar la herida del corazón? ¿Quién te puede quitar ese resentimiento? ¿Quién te puede sacar de esa frustración, de esa depresión? ¿Quién puede hacer eso por ti? ¿Quién puede hacer eso por mí? Sino nuestro Señor. Él es el único que puede curar el alma. Entonces vamos tras eso. Vamos tras eso. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás Él lo irá añadiendo. Leamos del versículo 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud.
Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esto no es una historia inventada. Esto es real. Nuestro Señor caminó sobre las aguas e iba hacia los discípulos que estaban en la barca en medio del mar y los estaba azotando un viento. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. ¿Se acuerdan ese yo soy? No temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Ay, mira cómo me pongo. Vamos a desarrollarlo. Versículos 22 al 23. Mientras despedía a la multitud, Jesús mandó a los discípulos que entrasen en la barca y emprendiesen la travesía a la otra orilla del lago. Luego subió a un monte a orar. Cuando llegó la noche, la tarde, esto es después de la puesta del sol, estaba allí solo. En la manera de contar judía, habían 2 tardes. Bueno, habían 2 tardes, no vamos a profundizar en eso, pero si quieres leer sobre eso está Éxodo 12:6. Habían 2 tardes. Esa es la forma de contar judía, como ellos como que dividen el día. La primera mencionada aquí en el versículo 15 comenzaba a media tarde y la otra a la que se hace referencia aquí es a la puesta del sol. Versículos 24 a 27. Mientras la barca estaba ya lejos de tierra y azotada por un viento contrario, al batir las olas la barca, Jesús vio el apuro en que se encontraban los discípulos. A la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Pensando que era un fantasma, los discípulos quedaron despavoridos. Pero en el acto oyeron la voz tranquilizadora de su maestro y amigo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y yo quiero que esto lo guardes para ti también. Esta mañana, cuando tú y yo estamos en medio de esa turbulencia, en medio de esos vientos que golpean muy fuerte, tú y yo tenemos que escuchar esta palabra del Señor: tened ánimo, no te desanimes, no te rindas. Mira lo que te dice esta mañana el Señor: no te desanimes, no te rindas. Yo soy. Él te está diciendo esta mañana: yo soy por encima de esa situación. Yo soy por encima de esa necesidad. Yo soy por encima de ese problema. No temáis. ¿Qué nos puede hacer el hombre? ¿Qué nos puede hacer esa situación si estamos con el Señor? Si Él nos tiene en sus brazos. Y por lo que nos haga, por lo que pase, por el resultado que tenga esa situación, por el final de esa situación, cualquier cosa que pase, sabemos que va a obrar a nuestro bien. Nos decía el Señor ahorita, ¿cierto? Esta mañana nos decía el Señor ahorita en la oración. Entonces no temas, ten ánimo. El Señor te dice esta mañana: ten ánimo, no te rindas, no desmayes. Yo soy, no temáis. ¿Cuán cierto es esto en nuestra propia experiencia? A menudo nos vemos azotados por la tormenta, llenos de perplejidad, desesperados. El Salvador parece muy alejado. Mira, yo no te voy a decir que el Señor siempre parece estar ahí cercano, no. A veces como que uno no lo siente, a veces como que uno no lo escucha, pero tú y yo no podemos decirlo, porque estaríamos haciendo a Dios mentirosos. Si tú y yo decimos: ay, yo es que como que el Señor no me escucha. ¿Cómo que no? Te recuerdo que Él es un Dios omnisciente.
todo lo sabe, omnipresente, en todo lugar está, todo lo escucha, todo lo sabe. Que tú y yo no sintamos que ahí está, que eso es otra cosa, es nuestra carne, pero no es que no esté. El Señor ahí está, solo que a veces yo pienso que en medio de esas situaciones difíciles se nos nubla la visión y como que no somos capaces de ver al Señor y como que no somos capaces de escucharlo, pero ahí está nuestro Señor. Entonces el problema no es del Señor, el problema no es que el Señor se durmió, se fue, le cogió la tarde, no me ha escuchado, el problema es tuyo y mío. Que estamos nublados, que estamos perplejos, que estamos atormentados, que estamos desesperados. El problema es tuyo y mío. Entonces lo que hay que hacer es ir a la presencia del Señor para que el Señor aquiete esas emociones, esos pensamientos y podamos sentirle, ¿sí? Y podamos experimentarlo. Y bueno, y a veces no lo vamos a sentir, pero no importa. Nosotros no estamos aquí por sentir. Ni por emociones, estamos porque tenemos esa certeza y esa seguridad que nuestro Señor está ahí. Pero en todo momento Él está orando por nosotros. ¿Sí ves qué lindo? En todo momento el Señor está intercediendo por ti y por mí. Cuando la noche parece más oscura, Él está cercano. Y en medio de una situación muy difícil que yo viví con mi esposo, alguien me decía, Jen, ten paz, está tranquila. Cuando más oscuro está, es porque va a amanecer. Y eso me llenaba de una esperanza. Y yo, ay, sí. Cuando más oscuro está, cuando ya la noche está como que ya no se ve nada, completa oscuridad, completa tiniebla, va a amanecer. Ya ese es el momento en que va a salir el sol. Entonces, así para los hijos de Dios hay un versículo, que los hijos de Dios somos como la luz de la aurora, ¿cierto? Que va en aumento y en aumento hasta que se hace perfecto, hasta que el día se hace perfecto. No es como que de un momento a otro amanece, va amaneciendo progresivamente, va aumentando esa luz de forma progresiva. El día se va formando hasta que se hace perfecto. Así somos los hijos de Dios. A menudo nos confundimos ante su presencia y nos llenamos de pavor. Yo he estado llena de pavor, yo no sé si tú has estado lleno de pavor. Pero cuando tú y yo estamos llenos de pavor, ahí es cuando podemos acudir al Señor y decirle, Señor, ven, aquieta mi alma. Luego oímos su voz tranquilizadora y recordamos que las olas que nos han hecho temer están bajo sus pies. Él estaba sobre el mar, Él estaba parado sobre esas olas. Y así está el Señor sobre esa situación que tú y yo estamos viviendo. Yo pienso que cuando tú y yo vamos en oración al Señor es como cuando tú y yo nos subimos a un avión. Y tú ves el coltejer desde abajo y tú lo ves inmenso. Pero tú te subes a un avión y el coltejer es una... Aquí en Medellín, ¿cierto? Yo creo que todos aquí conocemos el coltejer. Tú lo ves como si fuera parte de una maqueta, que tú lo pudieras mover. Así es cuando tú y yo estamos en comunión con el Señor. Como que somos puestos en otra posición, somos espiritualmente, estamos en otra posición y vemos nuestros problemas más pequeños, porque vamos a la presencia del Señor, porque entramos a la presencia del Señor. Entonces se reduce el problema, ya no lo vemos tan complejo, ya no lo vemos tan difícil de ser solucionado, porque estamos de la mano del Señor. Cuando Pedro oyó, versículo 28, la voz bien conocida y bien amada. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia del pastor? Que el pastor habla y las ovejas oyen su voz, le reconocen y le siguen. Así tú y yo tenemos que aprender a discernir, a escuchar la voz del Señor. Pedro y los discípulos escuchan la voz del Señor y saben, sí, esta es la voz de mi Señor. Rebosaron su afecto y entusiasmo. Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. En lugar de exagerar el sí de Pedro como señal de una pequeña fe, deberíamos ver su atrevida petición como una marca de gran confianza. Pedro se dio cuenta de que los mandamientos de Jesús significaban sus equipamientos, que Él da fuerza para todo aquello que Él manda. Versículo 29 y 33. Tan pronto como Jesús dijo, ven, Pedro descendió de la barca y comenzó a andar hacia él. Mientras mantenía la mirada fija en Jesús, podía hacer lo imposible.
Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y mientras tenemos nuestra mirada puesta en Él, lo que es imposible para el hombre podemos hacerlo si es la voluntad del Señor. Pero en el momento que empezó a fijarse en el fuerte viento, comenzó a hundirse. Frenéticamente clamó: Señor, sálvame. El Señor le tomó de la mano, reprendió con benignidad su poca fe y lo llevó a la barca. Tan pronto como Jesús subió a la barca, se calmó el viento. Entonces tuvo lugar una reunión de adoración en la barca, con los discípulos diciéndole: Jesús, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. La vida cristiana, lo mismo que andar sobre el agua, es humanamente imposible. Es humanamente imposible vivir la vida cristiana. Hay un versículo, creo que es en Apocalipsis, que dice: si el justo con dificultad se salva. No está hablando que nos salvamos nosotros mismos. No podemos hacer nada por nosotros mismos. No podemos salvarnos. Pero quiere decir, si el justo con dificultad, pues llega al Señor, ¿cierto? Sigue al Señor. Ahora, ¿qué diremos pues de los impíos que no tienen al Espíritu Santo de Dios para ayudarles? Solo puede vivir mediante el Espíritu Santo, mediante el poder del Espíritu Santo. Mira, esta vida cristiana es imposible vivirla por nuestras propias fuerzas. Y yo de verdad, si tú lees la Biblia, si tú oras, yo te felicito, porque eso demuestra dependencia del Señor. Eso demuestra dependencia del Señor. No podemos pretender vivir esta vida cristiana en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos. No se puede, porque la carne es débil. El espíritu quiere, nuestro espíritu quiere, sí, está dispuesto, y sí, tan rico seguir al Señor, pero nuestra carne es débil. Todo el tiempo estamos expuestos a la contaminación del pecado, a la tentación. Entonces, en nuestras fuerzas no podemos vivir la vida cristiana. Por eso yo te invito, crea esa dependencia del Señor con tus palabras. Declárale al Señor continuamente que dependes de Él, que Él es la fuente de tu fuerza, que te ayude. Propicia espacios donde tú a solas con Dios estés en oración, pases tiempo en su palabra, pero busca esos momentos. Y eso le muestra al Señor que dependemos de Él, también a nuestra carne, y vamos a estar siempre expuestos al Señor, a su palabra, a su voluntad, y menos expuestos a Satanás, a la tentación de este mundo, a las corrientes de este mundo. En tanto que apartemos la mirada de cualquier objeto, fijándola solo en Jesús, podremos experimentar una vida sobrenatural. Pero en el momento en que nos ocupemos de nosotros mismos o de nuestras circunstancias, comenzamos a hundirnos. Yo estos días hablaba con alguien y mira, a mí me gusta cuando bueno, aquí hay varias personas que han buscado hablar conmigo en algún momento, y yo hago muchas preguntas. Y les voy a explicar por qué hago preguntas. Porque yo podría decir que el 90%, yo creo que el 90% de las ocasiones tú y yo sabemos qué hacer en medio de una situación. No es como que estamos en ignorancia: ay, no, ¿yo qué hago? No, sabemos qué hacer. Sabemos qué tenemos que hacer. Entonces, a través de preguntas, yo descubro a veces de pronto como que tengo esa respuesta muy por allá, y sobre todo cuando hemos estado expuestos a la palabra, como que sé qué hacer, pero muy por allá y no quiero sacarla, y a través de preguntas pues puedo sacarla, ¿cierto? Puedo descubrir qué es lo que tengo que hacer, qué decisiones debo tomar, y todo pues obviamente guiado por el Señor. Pero es muy importante que en medio de esas situaciones que tú y yo vivimos, en medio de esos momentos en que sentimos que nos hundimos, descubramos qué es lo que el Señor está pidiendo de mí. Siempre hazte preguntas. ¿Qué quiere el Señor en medio de esta situación? ¿Qué quiere el Señor que yo haga? Si es algo de pecado, apártate. O sea, no des lugar o no des más tiempo a eso, ¿no? De pronto se soluciona, de pronto el Señor lo aleja. Yo he escuchado muchas personas que dicen: no, es que yo le digo al Señor que me quite este vicio del trago. No, el Señor no va a venir a quitarte la botella de la mano, no, el Señor no va a venir a eso. Ay, es que yo le digo al Señor que si no es su voluntad esta relación con este hombre, que no somos casados, pues Él se vaya de la casa. No, es que no es así.
Señor no le va a venir a empacar a él la ropa y le va a sacar la... No, el Señor no va a hacer eso. Mira, lo que tú y yo podemos hacer, el Señor no lo va a hacer por nosotros. Hay decisiones que tú y yo tenemos que tomar, ser radicales y actuar. Actuar. Ir en oración y con esa fuerza que recibimos en la presencia del Señor, actuar. Cuando es pecado, deshazte de eso. Deshazte de eso. Eso no hay que darle larga a nada. Pero cuando son situaciones que tú y yo no podemos controlar, pues simplemente hay que dejarlas en las manos del Señor. Entonces yo le decía a esta persona, mira, hay cosas que tú puedes hacer. Y si tú puedes hacer algo, hazlo. Hazlo porque el Señor no lo va a hacer por ti. Pero si tú no puedes cambiar esa situación, ¿qué más podemos hacer? Dime qué más podemos hacer. Esperar en el Señor. No nos queda sino confiar en el Señor. Y en Él está segura nuestra situación, en Él está segura nuestra vida. Entonces no estamos creyendo como sin esperanza o creyendo ahí en el vacío, no, estamos creyendo en nuestro Señor y pues Señor, esta situación yo no la puedo cambiar. ¿Qué puedo hacer? Te la entrego a ti y el Señor va a obrar. Entonces hemos de aclamar y clamar a Cristo pidiendo restauración y capacitación divina. Vamos a leer del versículo 34 al 36. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. La barca amarró en Genezaret, en la orilla septentrional del mar de Galilea. Tan pronto como los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, rebuscaron por todos aquellos lugares a todos los que hallaban o se hallaban en algún mal, ¿cierto? Miren qué bonita. Cuando estos hombres supieron que Jesús estaba ahí, le reconocieron, se dieron cuenta, es que es Jesús, se fueron a buscar por toda esa ciudad, por todo ese lugar de Genezaret, a todos los enfermos, a todos los que se hallaban en algún mal, para llevárselos al Señor y que el Señor los sanara. Qué diferente historia con los de Gadara, ¿cierto? Cuando ven que ese hombre endemoniado pues es liberado de esos demonios y lo que hacen es rechazar a nuestro Señor, echar de ese lugar al Señor. Entonces dice aquí, trajeron a él a todos los enfermos para que siquiera tocaran el borde de su manto. Todos los que tocaron el borde de su manto quedaron completamente curados. Miren la fe de esos hombres, la confianza de que el Señor podía sanarlos. Así fuera el Señor, si no tiene tiempo para orar por todos, déjenos tocar su manto, con eso es suficiente. De este modo los médicos de aquella área se encontraron con unas vacaciones forzosas. Durante un tiempo al menos no hubo enfermos. El distrito experimentó salud y sanidad por una visita del gran sanador. Gloria al Señor por eso. En este tiempo del Señor Jesús, pues recuerden, es el médico por excelencia, está en medio de toda esa nación, pues claro, eran sanados todos. Esto no es una palabra para nosotros en este tiempo. No quiere decir que todos los que sigamos al Señor y creamos en el Señor vamos a ser sanados de todas nuestras enfermedades. Algunos el Señor nos va a dejar enfermos, a otros nos va a sanar. Él va a ser conforme, recuerde lo que dice Romanos 8:28. A los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a Dios, conforme al propósito que hemos sido llamados. La enfermedad de Pablo tenía un propósito en la vida de Pablo. Dios puede dejarnos una enfermedad a nosotros con un propósito divino y bueno, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a dar gloria al Señor por eso. A otros los va a sanar y también vamos a dar gloria al Señor por eso. Pero es aprender a aceptar su voluntad en nuestra vida. Amén. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias por estar acá. Dios te bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.